have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, que se lleva por título, vamos a ver cuál es el título, el poder del entrenamiento. El poder del entrenamiento del día de hoy, nuestro tercer estudio del libro de Daniel, en el cual lleva por título el poder de entrenamiento. Ahora vamos a ver nuestro tesoro. El día de hoy tenemos dos tesoros el día de hoy. El primero es en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Capítulo de Daniel, capítulo 1, versículo 4, el cual dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate bien lo que dice este primer pasaje, este primer estudio. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nuestro segundo tesoro del día de hoy es Malaquías 3:16. Te voy a pedir que lo leas con atención en lo que está aquí. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Eso lo tenemos, Malaquías 3:16. Y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Tenemos hoy dos tesoros, entonces los repito. El primero es Daniel 1:4, que dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Este es el primer tesoro. Y el segundo es Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nuestro objetivo, como hemos visto en esta primera parte de este estudio bíblico, es: desarrollaremos alarmas contra los encantos de la Babilonia actual. En esta primera parte del estudio desarrollaremos alarmas contra los encantos de la Babilonia actual.
La pregunta de reflexión que está ahí desde el inicio es: ¿qué paralelismos podemos encontrar en la antigua Babilonia y la actual sociedad que trata de seducirnos? Esa es la pregunta de reflexión. ¿Qué paralelismos podemos encontrar en la antigua Babilonia y la actual sociedad que trata de seducirnos? Vamos a leer, empecemos a leer del capítulo 1 de Daniel. Vamos a leer de los versículos 3 al 7. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Vamos a ver en esta lámina los antecedentes familiares que buscaba el rey de Babilonia. Tenían que ser uno de linaje real. Ese era el antecedente familiar que buscaba el rey de Babilonia. Otra característica que buscaba era edad y apariencia, es decir, muchachos de buena apariencia, de buen parecer. ¿Qué característica había de capacidad intelectual? Eran sabios en toda ciencia. Eran sabios en toda ciencia. Y después de reunir todas estas características, los muchachos debían ser entrenados por 3 años. Imagínate, o sea, ser adoctrinados durante 3 años. ¿Qué aprenderían en esos 3 años? Surge la pregunta. Entonces, ¿qué aprenderían en esos 3 años? Vamos a ver. En el capítulo 1 de Daniel, versículo 4, en la sección F, es donde empieza diciendo: y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Repito, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿A qué se refiere esto de que se les enseñase? Que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿A nada más escribir y hablar en caldeo? No. De hecho, el término letras que se aparece ahí en el libro de Daniel hace referencia a cualquier material que estuviese de forma escrita. A cualquier material que estuviese de forma escrita. ¿Cómo son? Historia, religión, propaganda cultural. Es decir, les querían borrar su identidad como judíos y hacerlos pensar como, como babilonios, como caldeos. A este proceso se le conoce como transculturación, es decir, el pueblo que ha conquistado está buscando desaparecer la identidad del pueblo conquistado, en este caso los judíos. Pero ¿qué más aprendían? ¿Qué significaba aprender las letras y la lengua babilonia? Bueno, dice los sabios babilónicos eran los guardianes de los conocimientos tradicionales sagrados, desarrollados y preservados en Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia fue el lugar
previo a donde estuvo Babilonia. Estos conocimientos se dividían en tres grandes campos. El primero era el conocimiento científico, que abarcaba la historia natural, astronomía, matemáticas, medicina. El segundo campo era el conocimiento oral, lo que se transmitía de manera, pues sí, hablada, verbal, que eran mitos y crónicas, que es lo equivalente a la historia de cómo se fue formando el pueblo de Babilonia. Y el tercer campo es el conocimiento místico. El conocimiento místico era la astrología, la onirología, la hepatoscopía, los sacrificios, es decir, cómo realizar sacrificios, cómo realizar encantamientos, exorcismos, adivinación, magia, etcétera. Eso era lo que iban a aprender. Imagínate todo el bombardeo cultural que iba a recibir o que estaba recibiendo Daniel. Ujú. Vamos a ver qué era la hepatoscopía. Seguramente muchos se preguntan, ¿qué es la hepatoscopía? ¿Qué es la hepatoscopía? ¿Te has preguntado qué es la hepatoscopía? A ver, aquí tengo que 3 personas nos están viendo ahorita. ¿Qué es la hepatoscopía? Ok, Ani Rojiblanca dice que no sabe qué es la hepatoscopía. Ahorita le vamos a decir. Vicky Álvarez, y la otra persona que nos está viendo, si quiere responder, ¿qué es la hepatoscopía? Bueno, pues la hepatoscopía es la adivinación por medio de la inspección del hígado. Ah, ok. Vicky Álvarez también dice que no sabe. Ok, no se preocupen. La hepatoscopía, repito, es, si quieren escribirlo, es la adivinación por medio de la inspección del hígado de los animales. Imagínense, o sea, mataban a un animal, lo abrían, sacaban su hígado y con eso se ponían a investigar o a adivinar el futuro. Eso era la hepatoscopía. La onirología era la adivinación del futuro a través del estudio de los sueños. Entonces, la onirología, o también conocida como oniromancia, es la adivinación por medio de los sueños. Y la hepatoscopía es la adivinación por medio de la inspección del hígado de los animales. Entonces, en Babilonia estaban muy dados a la brujería, como se pueden dar cuenta. Adicional a eso, también les enseñaban cómo exorcizar supuestamente a través de las diferentes deidades que tenía el pueblo de Babilonia. Y pues un montón de conjuros de magia. Como ven, pues Daniel y sus amigos se enfrentaban a un reto muy grande, a un desafío muy, muy grande. Tenemos ahora, ya que vimos qué es lo que estaba pasando con Daniel y sus amigos, Daniel y sus amigos deciden guardarse al Señor. Ellos deciden guardarse al Señor. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice en las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, que dice Levítico 18:30. Les voy a pedir que lo busquen en su Biblia, a pesar de que está en la pantalla. Levítico libro de Levítico 18:30. Y vamos a leer el versículo 30. Dice de la siguiente manera: Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta
Este fragmento de las Sagradas Escrituras seguro ya lo sabían los Daniel y sus amigos. Era un hecho. Ellos lo sabían. Ellos conocían este pues este versículo, este fragmento de las Sagradas Escrituras, porque fue escrita en la época de Moisés. Pero ellos también tenían un amor tan profundo a Dios, es decir, Daniel y sus amigos, que se guardaron, hicieron caso de este versículo, porque además, si te fijas, lo firma nuestro Dios, al decir yo Jehová vuestro Dios. Ellos no pusieron en práctica esas costumbres y no se contaminaron porque además no quisieron comer de la comida que tenían dispuesta para, para servirse de la mesa del rey. Recordemos que el rey Nabucodonosor ordenó adoctrinar a los jóvenes judíos con el fin de quitarles su identidad como pueblo de Dios. Él decía, si los judíos ya no tienen identidad como pueblo, entonces pues ahora ya no va a haber quien pueda volver a aprender, quien pueda volver a recordar a Dios, a Jehová Dios. Era una forma de borrar todo rastro del pueblo judío. Entonces vamos viendo, vamos identificando poco a poco los paralelismos de la Babilonia que se muestra en la Biblia a la Babilonia actual. Aquí tenemos la primera parte, si quieren escribirla o si ya la tienen en sus notas. Estamos en un primer momento hablamos de una cuestión de lujos, de servicios, ciudades fortificadas, ¿no? Luego vimos acerca de una nación que era libre pensadora, que tenía libertad de creencias. No se le podía acusar de que no creía en nadie, no, pues creía en todo. Pero lo primero en que creía era en el yo. No tenía respeto por las cosas santas y utilizaba sus victorias para humillar a los dioses de los pueblos conquistados. Pero ahora vamos a ver el tercer paralelismo. En aquel entonces, como vimos, el conocimiento científico se basaba en historia natural, astronomía, que ojo, astronomía y astrología no es lo mismo. Le voy a pedir a nuestra hermana Grausior Dillar, que está aquí presente, que si puede escribir en la sección de comentarios la diferencia entre astronomía y astrología. También a nuestra hermana Ani Rojiblanca y a Vicky Álvarez si conocen la diferencia entre astrología y astronomía. Voy a dar un espacio de unos segundos para que puedan escribir sus comentarios antes de seguir adelante. Bueno, no veo los comentarios. No sé si quieran hacer ok. Perfecto, hermana Gris. Dice, astronomía es la ciencia que estudia la estructura y composición de los astros y su localización. Perfecto, así es. Muy bien. Muchas gracias, hermana Vicky o hermana Ani Rojiblanca, que quieran decir que es la astrología. Vamos a continuar. Después leeré los comentarios si los quieren escribir. Bueno, como bien escribió nuestra hermana Grausior, la astronomía es la ciencia que estudia la estructura y composición de los astros y su localización. La astrología es el adivinar el futuro a partir de la posición de los astros. Es decir, hacer adivinación a partir de conocer los astros, consultar las huestes celestiales, consultar o hacer deidades en el cielo. Como ustedes saben, eso está prohibido por Dios para el pueblo de Israel. Actualmente, en la Babilonia actual, existe una vasta malla curricular desde los niveles básicos que está destinada u orientada a descalificar la religión
o la idea de un Dios supremo. Ujú. Si antes era la historia natural, astronomía, nuestra hermana Grisior Dillard dice, la astrología es el estudio de la posición y movimientos de los astros y su influencia en las personas y acontecimientos del mundo para muchos. Muchas gracias, hermana Grausior. Sí, efectivamente, entonces uno es, la astronomía es de manera científica y la astrología es de manera de adivinación. Entonces estábamos diciendo, si en Babilonia del tiempo de bíblico existían 4 asignaturas, actualmente en la Babilonia hay una malla curricular muy extensa que se dedica a descalificar la religión o la idea de un Dios supremo, y todo es a partir del razonamiento científico. El conocimiento oral actualmente es conocido como educación informal. Este es un estudio pedagógico, o más bien un término pedagógico, una educación informal. ¿Qué es esto de educación informal? Bueno, pues lo que se transmite en los abuelos, a los nietos, o lo que se conoce como una transmisión oral. Ujú. En cuestión del conocimiento místico, tenemos, eh, tenemos que se ha vuelto como más amigable, como más popular la astrología a partir de horóscopos, consultar a los muertos, ahora es muy fácil, ¿no? Con la Ouija, casi todo el que quiera tener la Ouija, pues ahí la tiene. Los sacrificios, ¿no? La adivinación, si uno va, por ejemplo, hace poco yo, relativamente poco, daba un paseo por el centro de Coyoacán y decía así abiertamente, venga, le adivinamos su futuro. Y no era una broma, era realmente que había un adivino ahí. Y también leían el tarot y hacían limpias. Entonces, eso se ha vuelto donde nos somos muy bombardeados con el conocimiento místico. Y es lo que quiere permear aún en el pueblo cristiano actualmente. Que nosotros dejemos la idea de un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y que ahora nos volquemos a cuestiones místicas o a la ciencia. Pero también podemos ser como Daniel. Por eso esto nos lleva a una conclusión. Bueno, 2 conclusiones. La primera parte está dividida en 3. Punto número 1. El rey Nabucodonosor exigió que los jóvenes judíos fueran adoctrinados en toda la ciencia caldea para borrar su identidad judía. Como actualmente en la Babilonia moderna se busca que ya no creamos en Dios, que ya no creamos en nadie, que ya no creamos más que en la ciencia, y se ve como no tan peligroso, no como algo no muy pecaminoso el consultar a los muertos o el tarot. Al contrario, si quieres conocer tu futuro, pues puedes ir a verlo. Y eso ha ido pues permeando dentro de la iglesia, porque hay personas que dicen, pues es que no es tanto pecado. No, sí lo es, y no debemos ceder ante los engaños de la Babilonia actual. El punto número 2 es, se les ofreció a Daniel y a sus amigos abandonar a Dios para encajar mejor en la sociedad que los rodeaba. Actualmente, si uno dice, a ver, nuestra hermana Vicky Álvarez, perdón, vamos a leer, nuestra hermana Vicky Álvarez dice, la astrología es la creencia en que los astros influyen en el futuro de las personas y la astronomía es el estudio científico de los astros. Muy bien, muchas gracias hermana Vicky. Volvemos a la conclusión, dice, se les ofreció a Daniel y sus amigos abandonar a Dios para encajar mejor en la sociedad que los rodeaba. ¿Cuántas veces no hemos encontrado que en nuestro trabajo por ser cristianos nos dicen la leche se corta sola? O ay, ya viene el intolerante. O ay, qué pesado es. Ay, ahí viene el conservador. Ahí viene el cuadrado. Ahí viene el aburrido, ¿no? En la marcha lésbico gay hacen mofa
o hacen burla de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hubo una serie de Netflix que mostraba a nuestro Señor Jesucristo como gay. Pues eso está mal. Pero ellos sí lo pueden hacer, pero nosotros no. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal porque nos hacen a un lado, nos ven menos o se burlan de nosotros, nos dicen, es que si quieres encajar, pues sé como nosotros, olvídate de Dios, que tanto es beber tantito, una copa de vino, o qué tanto es que dejes a Dios un rato, come de la ofrenda de los muertos, no pasa nada, o sea, es solo comida, no pasa nada. O ¿sabes qué? Pues entra aquí con esto del orgullo gay, quédate callado, no pasa nada, ¿no? Tenemos y estamos llamados a un ministerio de ser de conciencia, ser sal de la tierra. No podemos abandonar a Dios con el fin de encajar en lo mejor de la sociedad. Punto número 3. Daniel y sus amigos tomaron la decisión de ser fieles a Dios, al Dios de sus padres. Confiaron que Él jamás los abandonará. Nosotros debemos de tomar esa decisión, de ser fieles a Dios y confiar en que Él jamás nos abandonará. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo pueden dar testimonio de que Dios nunca los ha abandonado? ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que a pesar de los problemas y de lo más difícil que ha sido, Dios ha estado con ustedes? La gente les ha volteado la espalda. Personas que ustedes pensaban conocer, ya no lo conocen. Y de pronto todos les dieron las espaldas, pero resulta que el único que se mantiene ahí firme y fiel es Dios. Nosotros debemos de mantenernos firmes en la decisión de ser fiel a Dios. Y con esto me gustaría concluir. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No desperdiciemos el Evangelio. No pensemos que ser cristianos es sinónimo de ser aburridos, tristes, cuadrados. No. Ser cristiano evangélico es ser de Cristo, ser verdaderamente discípulo de Cristo. Y aún dentro de los cristianos, los que siguen la nueva blasfemia viviente o como le llaman la nueva traducción viviente, no debemos ceder ante esas versiones erróneas de la Biblia. Les voy a compartir que el capítulo 1, versículo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, en la nueva traducción viviente está punto y coma idéntica que la de los testigos de Jehová. Nosotros no tenemos ninguna comunión con los testigos de Jehová porque entonces seríamos antitrinitarios y eso está mal. Por ello debemos de ser fieles a nuestro Dios, siendo custodios de la fe una vez dada a los santos y no ceder ante las tentaciones que nos ofrece la nueva Babilonia. Por eso, repito, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los dejo con este himno que se llama Yo me rindo a Él y nos vemos el día de mañana para nuestro cuarto estudio, el cual se llama Nombres Nuevos y Resistencia. Mi nombre es Alejandro Juárez, nos vemos mañana, los dejo con este himno. El Señor los bendice. Y terminamos Nico en el Channel.